En el año 1939, el mundo contemplaba el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la que pasaría a convertirse en el peor recuerdo que tenga la humanidad. También ese año, los cines del mundo estrenaban la película Lo que el viento se llevó, protagonizada por Vivien Leigh y Clark Gable. La Iglesia, entre tanto, nombra a su santidad Pío XII como Papa de la Iglesia Católica, siendo de paso uno de los protagonistas en los años de la Segunda Guerra y el nazismo. También, en 1939, aparece por primera vez el cómics de Batman, creado por un adolescente de 18 años llamado Bob Kane. En Chile, el mundo político tenía un nuevo escenario. Veníamos saliendo de la elección presidencial del año 38, octubre del 38, en que había significado el triunfo del Frente Popular. Es decir, era una situación política nueva que se instalaba en el país con el ascenso a la presidencia de don Pedro Aguirre Cerda y el término del gobierno de don Arturo Alessandri Palma, que había significado un gran progreso material en el país, que venía sufriendo los embates de la Gran Depresión del año 1929-1930. En nuestra ciudad, el tiempo marchaba un poco más lento. Éramos una zona netamente agrícola que poco destacaba en el concierto nacional con algo más de 40.000 habitantes. Chillán no había tenido un avance muy significativo desde el punto de vista del desarrollo económico. Chillán seguía siendo una ciudad bastante precaria desde el punto de vista de la tecnología en la construcción, en la vida de su población, mucha población periférica, con mucha fragilidad de vida, llegada desde los campos, que estaban siendo expulsadas desde un sistema agrario que precisamente no atraía a su población. Veníamos con una crisis de la agricultura tradicional desde hace unos 20, 30 años, la crisis de la vitivinicultura, la imposibilidad de construir grandes obras de riego para una agricultura que lo requiere, pero con una necesidad imperativa. Así que la vida se desarrollaba, diríamos, con cierta precariedad con respecto al desarrollo que se vivía en otras regiones del país. En otro aspecto, la vida social de Chillán no difería mucho de lo que acontecía en el resto del país. Predominaban las familias ligadas a la gran agricultura, al latifundio, con grupos derivados de inmigraciones que se habían producido en otros tiempos. Grupos de la colonia alemana, la colonia francesa, de la colonia palestina, ya estaban haciendo historia en el comercio sin dejar de existir las diferencias de clase. Bueno, la sociedad, como todas las sociedades, era empingorotada. Usted sabe que en esa época había, ¿cómo decir?, distinción de clase, no como ahora, ¿me entiendes? Eran, por ejemplo, había gente de arriba, gente de término medio y también la otra gente. Pero había más diferencia que ahora. La vida de ese entonces era más de familia, Por ejemplo, bueno, si vamos a relatar ese tiempo, más o menos, tenemos los mismos transportes. Lo que se veía acá eran cabriolés tirados con caballo. Autos, muy pocos se veían. En ese entonces, el año 30, muy pocos autos. Los primeros que llegaron aquí del año 1929, los Ford 29, unos carrozados y otros Sport que se les corría el techo. La gente de ese entonces era muy amiga de una tertulia más casera. Habían muchos salones de té aquí en Chillán. Tenía el Casino Palermo, uno de los más, aquí en Arauco, en una galería con subterráneo
y era el rendezvous de la gente a tomar helado en este tiempo y picarones en el invierno. No, yo como joven de esa época teníamos un círculo, amigas, no sé, nos juntábamos, íbamos a té, también teníamos entretenciones. En ese tiempo no había televisión, nada más que el teatro. Y entonces íbamos muy seguido y la gente en ese tiempo acostumbraba a ir a la galería. Se juntaba toda la juventud en la galería. Y después se acostumbraba a ir a la estación, porque ahí significaba ir a pasear, a conversar con todos los amigos y amigas, y era una costumbre ya arraigada en Chillán. Y mucha gente se salvó gracias a esa costumbre, porque esa hora iban a la hora del tren. La sociedad encontraba su oportunidad de distracción y diversión en paseos a la estación de ferrocarriles para ver llegar el tren nocturno que llegaba de Santiago, tomarse un café con malicia, esperar los diarios y comprar las tradicionales sustancias hechas por manos de monja. También existían otros destinos para compartir y divertirse. Uno era la Plaza de Armas, que era un paseo tradicional que reflejaba la estructura social. En el interior y hacia el exterior, la gente de menor ingreso social y económico con la gente de mayor ingreso social, y daban vueltas por la plaza rotando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Era muy típico eso, de que se separaban, se segregaban los ricos con los pobres en la Plaza de Armas de la ciudad, que tenía un gran atractivo por ser una plaza sumamente hermosa desde siempre. El Chillán de los años 30 era una ciudad bella, con una arquitectura clásica que prometía convertirse en una gran ciudad según pasaran los años, sin que nada mediara lo contrario. El martes 24 de enero de 1939, gran parte de la zona central de Chile sintió un fuerte movimiento telúrico que inmediatamente hizo pensar lo peor. ...7,8 grados en la escala de Richter y 10 en la escala de Mercalli fue el triste récord que marcaron los instrumentos. La Tierra asestó un zarpazo a las provincias de Maule, Linares, Ñuble y Concepción. Las ondas del movimiento llegaron también a Santiago y Valparaíso, y entre la costa del Pacífico y Mendoza, en Argentina. ...45.000 kilómetros cuadrados sintieron la fuerza del terremoto que marcó en un antes y en un después la vida de la ciudad de Chillán. Recuerdo que ese día, 24 de enero, fue un día muy caluroso, un día de verano caluroso, lo que yo creo que contribuyó también a salvar vidas, porque el hábito de los habitantes, ¿no es cierto?, cambia en el verano, se acuestan más tarde, se duermen más tarde. Entonces, aunque el terremoto ocurrió más o menos a las 23:32 de la noche, muchas personas todavía estaban despiertas,
otros estaban tomando el fresco en la vereda, etc. Y eso fue un elemento que contribuyó a salvar muchas vidas. Era pasar la medianoche, nosotros estamos en pie. Yo con mi hermana estamos en pie. Y por eso nos pudimos dar cuenta perfectamente de los movimientos. Empezó suavemente y de repente, tremendo revésón. Y ahí fue donde se derrumbó el internado del seminario, en esa época, Padre Hurtado. Y en esa época estábamos nosotros viviendo al lado, ¿me entienden? Eran vecinos. Y cayó todo eso, pues, Silvita, todo. Cayó una polvareda tremenda, una oscuridad. Se apagaron las luces precisamente. Parece que había un joven que por precaución apagó a tiempo la luz, ¿me entiendes? Un muchacho. Y parece, no estoy bien segura, parece que murió. Pero alcanzó a apagarla. Y por eso no hubo incendios. Hubo unos pequeños incendios, como 2 que nosotros vimos, pero de ahí no pasó más. Y un silencio absoluto, absoluto. Sí, hizo mucho calor, y como nosotros éramos internas, vivíamos adentro, así que teníamos dormitorios de a 10, de 16, en cada dormitorio dormían varias personas. Y a esa hora, cuando vino el terremoto, yo no me acuerdo cómo salí, pero ahí era un patio de luz donde había una estatua del Niño Jesús. Y cuando vino, estábamos en el patio todas, se cayó la estatua y se hizo pedazos. Y ahí en ese patio habían guaguas que se llamaban. Antes todo estaba en el hospital, había hospicio, que se llamaba hospicio, no como ahora. Habían niños, guaguas y niños de hasta 16 años que después ya entraban a trabajar. Entonces ahí estaban las guaguas y que nosotras, cuando ya pasó el temblor, partimos corriendo porque ahí quedaba una persona de noche. Entonces nosotros partimos corriendo a sacar las guaguitas de vuelta en la frazada y las amontonamos todas ahí en el medio del patio. Al otro día no nos conocíamos cuando las que nos encontramos, porque unas que estaban en un dormitorio de segundo piso no pudieron salir, quedaron ahí encerradas, debajo de los catres. El fuerte movimiento telúrico hizo que la comunicación telefónica se cortara de golpe entre Talca y Puerto Montt. Fue precisamente un problema con la comunicación telefónica lo que ayudó a alertar al gobierno. El subsecretario de aquel entonces, Raúl Rettig, por orden del ministro del Interior, Pedro Enrique Alfonso Barrios, puso un aviso al presidente Aguirre Cerda, que llevaba solo un mes en funciones. Algo había ocurrido en el sur. Con la angustia de no saber algo, Radio Cooperativa Vitalicia tuvo contacto con radioaficionados de la ciudad de Temuco, los primeros en informar que en el sur había un desastre. Todo el sistema de emergencia del gobierno se había puesto en marcha sin dimensionar aún la magnitud del desastre. El Ministerio de Salud de aquel entonces, Carabineros y los servicios sanitarios del Ejército se alistaron para partir por expresa instrucción del ministro del Interior. Entonces, lo primero que ahí hay que ver la incomunicación radial, que era la única que podía hacerse, se hacía o con Talcahuano, con la base naval de Talcahuano, y lo otro era hacia Santiago, que quedó también incomunicado, y quedó también colapsada con la gente que empezó a hacer llamados a través de la radio para saber de la existencia de lo suyo, en qué habían quedado sus familiares. Hasta ese momento, pasadas las 3 de la madrugada, nadie sospechaba siquiera que la gran afectada de este sismo era la histórica ciudad de Chillán. Pasarían las horas y llegaría el amanecer. Las luces dejarían ver un panorama desolador y apocalíptico, y nadie sabía hasta ese momento que Chillán había desaparecido literalmente del mapa. Si sus propios habitantes no hacían nada, nada se podría esperar. Las autoridades locales tomaron la iniciativa. El problema era que los chillanejos en ese momento, encabezados por su
intendente, don Pedro Poblete Vera, asumen la responsabilidad. Ellos dicen, este es un tema de los chillanejos. Aquí va a costar mucho que llegue el apoyo y de parte del gobierno o de otras instituciones de bien, como la Cruz Roja, por ejemplo. Así que vamos a tener nosotros que ordenarnos. Y al día siguiente empieza este ordenamiento, sin todavía saber nada. La primera medida adoptada por el intendente Poblete Vera fue hacer un censo en la plaza de armas de la ciudad, un catastro de los muertos, saber efectivamente cuántos eran, lo que era casi imposible de saber, porque muchos quedaron entre los escombros. Una segunda disposición de emergencia fue ordenar las medidas de abastecimiento básico de la ciudad, brindarle alimento y agua a la población, fundamentalmente agua, y cómo se iba a repartir. Solo una noria en el convento de San Francisco y otra en la población Santa Elvira eran los únicos lugares de los cuales se podía abastecer del vital líquido a la población. Había que ver a los enfermos, cómo tratar y determinar la gravedad de unos y otros, establecer quiénes podían salvar la vida con la atención primaria. El Hospital San Juan de Dios y su personal fueron fundamental en este episodio. Mucho cantidad. Había gente que llegaba aparentemente y no tenía herida, pero por dentro estaban molidas, morían ligerito. ¿Eso por qué? Porque le caían los escombros. Porque le caían los escombros y le pegaban la tomen. Entonces los demolían y ahí estaban ellos, clamaban que lo sanaran, que las familiares, la gente rica, porque no más hay gente pobre, gente rica. Un caballero ofrecía toda su cosecha de lentejas para que le salvaran a su señora. Y afirmadita en un rinconcito ahí murió sentadita. Sacar escombros, despejar las calles para poder permitir la accesibilidad a la ciudad, al movimiento de la ciudad, fue la tarea de algunos. Esas eran las primeras medidas de emergencia que el intendente Poblete Vera ordenó ejecutar en la ciudad a la espera de la ayuda de las autoridades nacionales. Para manejar de mejor manera las comunicaciones, las autoridades nacionales ordenan a los radioaficionados ponerse al servicio del gobierno para informar del terremoto, quedando prohibida toda comunicación entre estaciones sin el permiso previo de la autoridad. El Servicio de Radiocomunicaciones Central se estableció en el propio Palacio de la Moneda para coordinarlo todo. Las primeras informaciones conseguidas se indicaron a la ciudad de Concepción y Talcahuano como las más afectadas. La estación del apostadero naval de Talcahuano fue la primera estación de la región en informar del terremoto en la zona. Hasta ese momento el temblor no había constituido una catástrofe como se pensó en vista de la falta de comunicación. Las mismas informaciones de radio decían que desde el puerto de Talcahuano se podían ver las llamas de incendios que el movimiento telúrico había provocado. En Chillán no había mayor diferencia, ocurría lo mismo, pero aún no se sabía que la ciudad era la más afectada. Cuando amanece nosotros salimos. Yo con mi hermana menor que yo, no la mayor, porque la mayor ella cuidaba a mi mamá. Entonces nosotros salimos al centro a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha quedado? Porque nosotros íbamos a arder Chillán. La gente toda decía, Chillán está ardiendo, Chillán no queda nada. Y Chillán estuvo 2 días mudo. Más de 24 horas, casi las 48 horas mudo. Porque la primera noticia que se supo de esta zona fue de Talcahuano. La Armada de Talcahuano dio el aviso de que Concepción estaba muy mal y que de Chillán no se sabía nada. Estaba mudo Chillán, no se sabía nada. El capitán Bayer, piloto de avión de la Fuerza Aérea, fue el primero en sobrevolar la zona siniestrada y se le ordenó concurrir al Palacio de la Moneda para informar lo que había visto. Su relato fue determinante para iniciar las acciones más importantes para ir en ayuda de los damnificados. Su relato ayudó a determinar que Chillán ya no existía como ciudad, que Chillán había desaparecido. Ya más informado del desastre, con un escenario más detallado,
el gobierno otorgó todo el control superior de los servicios administrativos a las autoridades militares. El presidente Aguirre Cerda y su esposa, Juanita Aguirre, deciden partir personalmente al sur y lo hacen el 25 de enero a las 10:50 am. 3 horas después, el ministro de Relaciones Exteriores se dirigía al país para dar a conocer los primeros informes y las medidas para coordinar la ayuda. Ni él ni quienes escuchaban su discurso a través de la radio del Ministerio del Interior imaginaban a esa hora la magnitud de lo ocurrido. El recuento de muertos en la zona de Ñuble recién era de 48 en Pinto, 29 en Coihueco y en Chillán sumaban apenas unos pocos. Se hablaba, claro, de un número indeterminado de desaparecidos. 5 días después ya contabilizaban más de 3.000 los muertos, muchos sin identificar. Era una cifra insignificante para los más de 30.000 cadáveres a los que se dio sepultura en las semanas siguientes. Bajo un cielo extraño, los habitantes de Chillán, que tenían medios para hacerlo, comenzaron a evacuar la ciudad. Tras la tarea cristiana de dar sepultura a sus deudos, centenares de familias salían por todos los medios a su alcance para otras regiones, donde el terremoto no hubiera azotado en forma tan despiadada. Por todos los caminos de la región se ven carretas llamadas chanchas, que horas antes habían servido para llevar hasta el cementerio los despojos de las miles de víctimas. En todos los rostros están marcados los signos de la catástrofe. Todos marchan heridos o lesionados porque no hay nadie en la ciudad que haya salido sin golpes ni magulladuras. La gente parte en carretas, en caballos, en cargas de mula o simplemente a pie, como escapando de una tierra maldita. Llevan lo poco o nada que han podido salvar de entre las ruinas de los edificios. Muchos de los que huyen han dejado entre los escombros los restos difíciles de rescatar de sus seres queridos. El 25 de enero, cuando aún no transcurrían las primeras 24 horas del desastre, habían 500 cadáveres listos para ser enterrados en las fosas que se habían preparado para tal efecto. Las escenas eran desgarradoras, con cada cuerpo que caía al fondo de la tierra. Mientras esto ocurría, en el cementerio de Chillán, en la mañana de ese 25 de enero, el presidente Aguirre Cerda logra llegar solo hasta la ciudad de Talca porque las vías férreas estaban destruidas. Un periodista del diario La Nación, que viajó en la comitiva del primer mandatario, publicó en su diario: Llegué a la ciudad como a las 8 de la mañana. Tuvimos que recorrer en automóvil desde Linares, pasamos por los pueblos de Parral, San Carlos y otros. Y en todas partes pudimos presenciar el mismo cuadro de desolación y ruina. Tierras profundamente agrietadas, casas derrumbadas, todas por el suelo. La totalidad de los techos destruidos. Los pequeños puentes de madera desarmados. Las calles de los pueblos estaban intransitables, porque todas estaban llenas de escombros. El periodista dedicó toda su crónica a describir en palabras lo que sus ojos no daban crédito a creer. Los pueblos de Parral y San Carlos han desaparecido como tales. De importantes centros agrícolas que eran, ahora son un montón de ruinas.
Lo que más llama la atención en ellos es que se encuentran desolados. Ni ese periodista, ni las autoridades, ni nadie se imaginaba el espectáculo con que Chillán les estaba esperando. El espectáculo que presenta la ciudad de Chillán es lo más doloroso e impresionante que puede imaginarse. Ninguna palabra, ninguna relación, ningún esfuerzo literario podrá reflejar aproximadamente la realidad de lo que aquí ha ocurrido. La ciudad es un campo de desolación y ruina, al que no puede compararse nada de lo que hasta ahora ha podido verse en la realidad o en la fantasía. Efectivamente, la ciudad de Chillán era la más afectada de todas en este terremoto. Ya para el día 26 de enero, el ministro del Interior señalaba que hasta ese día ya se habían dado sepultura a más de 3.000 cadáveres en una jornada que tomó el día entero. Las cuadrillas del ejército, a cargo de ingenieros y técnicos, se encontraban tratando de reparar y despejar los caminos para dar libre acceso a la llegada de camiones con la ayuda, que a esa altura se hacía poca. Después ya al otro día ya se empezaron a mover escombros y era muy poco los familiares que no tenían algún deudo. Por ejemplo, la familia de nosotros hubo 29 muertos, entre primos, tíos, qué sé yo, 29 muertos. Y así toda la gente, sí. Si aquí no, ponele en ese tiempo, habríamos unos 60.000 personas aquí en Chillán y eso, y murieron 30. Mi hermano les tocó de sacar también allá en Chillán Viejo. Bueno, yo le estaba hablando de lo mío nada más, Chillán Viejo. Había que sacar, no vaya a amontonar, porque los primeros cadáveres alcanzaron a tener sepultura, pero después ya no. Después ya se cerró el canal que había, donde, no sé si ustedes conocen el cementerio ahora donde hay una llorona. Ese era un canal que atravesaba todo el ancho del cementerio. Ese se cerró. Y ahí se echaban los muertos, se echaban por capa. Se echaban una capa de muerto, una capa de cal. Ya no habían cajones, se echaban en saco. La noche del 24 de enero, unas 500 personas asistían a un espectáculo en el Teatro Municipal. A las 11 de la noche, con 28 minutos, el pánico se apoderó de todos. Unos minutos duró la tortura, pero tan solo 90 segundos fueron suficientes para poner de rodillas a la ciudad y al bello edificio del Teatro Municipal. La gente desesperada corrió por los pasillos de aquel teatro buscando la salida. En su paso, muchos quedaron en el suelo, pisoteados por quienes escapaban. Finalmente, cerca de 300 personas murieron a pasos de la calle, aplastados por la pesada marquesina que cedió al movimiento. El teatro estaba metido más allá y había más o menos unos 15 metros de la calle hacia allá. Y de ahí era el teatro. Entonces esa parte se subía en peldaño y había una plazoleta grande, donde uno entraba a galería, platea y balcones. Entonces hicieron una mole, una terraza, montada en pilastra, terraza. Pero eso lo acoplaron, esa mole de cemento, hacia el teatro. Estaba sujeta en las pilastras. ¿Qué pasó? Las primeras gente que salió de platea quedaron debajo, porque esta mole se vino así y dejó toda la gente que salió primero de platea quedaron debajo. Aquí, a 2 o 3 cuadras de la redonda, los 2 o 3 días no se podía pasar. Tuvieron que traer unos militares de Linares, no sé, que son dinamiteros, a dinamitar para poder sacar a la gente que quedó aplastada. Que fueron no 1, ni 2, ni 3, ni 50, por lo menos más de sus 100. Así que toda la gente, nosotros venimos a Selecta,
estaban dando una película que en ese tiempo era un cómico con bastante fama, Joe Brown, en las carreras. Era la película que estaban dando, a teatro lleno. Porque cuando nosotros salimos de la Selecta, había por lado y lado, estaba con fila de gente que estaba sacando entradas. Así que tiene que haber habido. Y las escaleras se cortaron y la gente quedó arriba en galería y balcón. Quedaron arriba. Así que después con los bomberos vinieron y con escala y cordeles bajaron gente. ¿Quedó gente arriba los balcones? Quedaron arriba porque se cortaron las escalas. Se cayeron las escalas y quedaron arriba. Las 144 manzanas que conformaban la ciudad de Chillán de aquellos años se desplomaron. De los 3.526 inmuebles, 1.645 se derrumbaron totalmente. Chillán Viejo y los barrios periféricos sufrieron la mayor aceleración de la onda sísmica, al igual que la comuna de Quirihue. Por efecto del movimiento, se levantó una nube de tierra y polvo que tardó días en disiparse. De sus casi 4.000 inmuebles, solo quedaron en pie unos 15, entre ellos el edificio del Banco Español y las viviendas de la familia Kusakovich y Echevers. Avanzar por las calles de la ciudad era una tarea casi imposible. Los escombros cubrían hasta la mitad de la calzada, mientras los postes de alumbrado público y los servicios telegráficos y de teléfonos formaban verdaderas trampas que pocas personas se atreven a salvar. Toda la ciudad está en igual estado, y para hacer aún más trágica la escena, en todas partes se escuchan gemidos y sollozos de los sobrevivientes que se encuentran sentados sobre los escombros que aplastan a más de un familiar. Minutos después del terremoto vino el fuego. Chillán se llenó de sombras en una hoguera que terminó de consumir los pocos restos de esperanza que le quedaban a los sobrevivientes. Los incendios se apagaban con tierra o simplemente se dejaba que se consumieran los edificios por falta de agua. A pesar que el cuartel de bomberos también se había derrumbado, con enormes dificultades los bomberos pudieron sacar algunas bombas y comenzaron la tarea de extinguir el fuego. Hasta la madrugada del 25 no se pudo organizar ningún servicio de socorro. Los heridos quedaron entregados durante toda la noche a su propia suerte o a la buena voluntad de quienes ayudaban a sacarlos de entre las murallas derrumbadas. La misma falta de auxilio contribuyó a que muchas personas que habrían podido ser salvadas perecieran en la noche por falta de ayuda. Parte de los soldados que llegaron de Linares se abocaron a la inmediata construcción de galpones para albergar a los sobrevivientes, mientras que otros tomaron a su cargo una parte de la vigilancia de la ciudad, que había sido declarada en estado de sitio. El RI-1 de Chillán, al mando del coronel Zúñiga, tuvo esa función de traer el orden junto con los carabineros, con el cuerpo de carabineros y el ejército. Las tropas salieron a las calles y porque también en momentos como esos tan trágicos también se produce el pillaje. Entonces hubo pillaje, la gente que sale a robar, a lo que había quedado, familias que desaparecieron, casas que cayeron con sus familias completas, entrar a robar, pero quedó inmediatamente un bando del gobierno interior que a la persona que se le sorprendiera en pillaje, robando, o a muertos o en las propiedades que estaban caídas, se les fusilaría de inmediato. También asumieron el control para la distribución de alimentos y la requisa de mercadería y medicamentos de todos los locales comerciales y al entierro de los NN, según los antecedentes entregados por el entonces teniente de ejército Tomás Opaso. Carabineros, en cambio, tenía orden de detener a todo aquel que no tuviera su certificado de vacunación, que para ese entonces ya era masiva.
El desastre que la luz del día dejaba ver ese 25 de enero era de tal magnitud que una de las medidas tomadas para resolver la difícil situación fue la evacuación de la ciudad por todas las personas que estaban en condiciones de hacerlo. Para eso se utilizaron todos los automóviles y camiones que de paso fueron puestos a disposición del ejército. Estos no podían avanzar sin un salvoconducto otorgado por las autoridades y sin que sus asientos fueran totalmente ocupados. Había que abandonar la ciudad. Tampoco se permitió la entrada a las ciudades afectadas a personas de otros puntos del país, a fin de evitar la aglomeración que dificultaba la labor de rescate y atención que las víctimas necesitaban. Otra de las medidas adoptadas por el gobierno fue el establecer un servicio gratuito de correo aéreo con la empresa Panagra desde y para Chillán. Cualquier persona podía entregar su mensaje, con o sin sobre, los que eran rápidamente despachados al norte. A la llegada de los aviones se llama en voz alta a las personas para quienes había mensajes. Hasta las 17 horas del día 26 de enero, los particulares y algunas cuadrillas de trabajadores contratados especialmente habían sepultado a unos 3.000 cadáveres, con la orden de hacerlo rápido, sin velatorios ni ceremonias. Demoró más o menos un mes en limpiarse el pueblo de cadáveres. Los amontonaban, los echaban a camiones que pudieron hacer camino para que entraran, y luego iban a un cementerio, a una fosa común, grande, miles y miles de cadáveres. Era algo horripilante. Allí no había ataúd, no había cajones, no había misa, no había funerales, no había nada. Toda la gente se miraba unos a otros como enfermos, como locos, como dementes. Y nadie decía y comentaba que esto tan grande o que es tan pequeño, o qué le pasó a usted, qué le pasó a su familia. Nadie preguntaba nada porque todo era mirarse unos a otros y trabajar y sacar y ayudar a hacer lo que se podía. Para facilitar la sepultación, la oficina de registro civil se instaló desde tempranas horas en la plaza de armas. El registro civil era la repartición encargada de llevar una nómina oficial de muertos. Lo que yo sé es que justamente era ahí, en ese lugar físico, donde se hacían las inscripciones. Cada persona que sabía fehacientemente de que alguno de sus familiares o vecinos o amigos habían fallecido, se allegaba a esa comisión, y en base al estudio que hacía esa comisión es que se hacía ahí mismo, se hacía la inscripción. La Intendencia entregaba a los deudos un pase con el que se podía retirar un ataúd, los que rápidamente se acababan por falta de madera, la que incluso fue requisada para evitar el desabastecimiento. En las ciudades afectadas, incluso en Santiago, los ataúdes no alcanzaron para tantos muertos. Tampoco el personal del registro civil, que no dio abasto tratando de identificarlos, mientras el calor hacía lo suyo. Los 3.000 cadáveres hasta ese momento sepultados fueron recogidos por sus familias o alguna cuadrilla, y el número no correspondía aún a la cantidad de muertos que podían encontrarse bajo los escombros, ya que para entonces no comenzaban a ser removidos. Se calcula que el número de personas muertas ascendía a unas 10.000, cálculo que tenía una fuerte tendencia a subir según pasaban las horas. La cifra de muertos en el terremoto es de solo 2.292 personas, de acuerdo a los antecedentes oficiales que el registro civil posee. Entonces, ¿por qué se habla de 25
a 30.000 muertos? La explicación no tarda en llegar. Bueno, yo me imagino que una de las causas es porque como hubo mucho derrumbe, hubo muchos muertos que no se pudieron identificar, entonces esa es la razón por la cual nunca se inscribió su defunción, porque yo estando, digamos, observando un poco algunas de las inscripciones de esa época, me doy cuenta de que durante el primer mes que funcionó la comisión, por ejemplo, fueron todas las personas fallecidas inscritas en forma ordenada, metódica. Hay familias completas, de hecho hay 10, 12 personas de una misma dirección, por ejemplo, en que se nota que murieron todos. Entonces, alguien se hizo cargo a través de esa comisión tal vez de hacer esas inscripciones. Y sin embargo hay algunas inscripciones que aparecen como desconocidos. O sea, tampoco fueron personas que se pudieron identificar. Ya. Después, con posterioridad, el año 39, calculando más o menos unos 10 años después, hubo algunas inscripciones de muertes presuntas. O sea, personas que durante esos 10 años nunca se les ubicó, nunca se les hizo su inscripción, o a lo mejor quedaron como desconocidos. Y después de 10 años la ley permitió que esas personas fueran declaradas muertas presuntivamente porque desaparecieron a consecuencia del terremoto. Pero sin embargo, en el Servicio de Registro Civil hay efectivamente inscritas con nombres y apellidos 2.292. Familias enteras desaparecieron con el terremoto de 1939, sin que nadie comunicara la muerte de alguno de ellos. Con la tragedia en pleno, se sumaba la dificultad de trasladar los ataúdes al cementerio, los que se apilaban en la capilla ubicada en el centro de la ciudad. A ello se agregaba la falta de excavadores. Eran tantos los muertos que los vivos no daban abasto. En Santiago, cientos de camioneros acudieron al Parque Cousiño, llamados por el gobierno. Camioneros y gondoleros formarían la caravana de ayuda, transportando víveres y a su regreso a los heridos que soportaban el traslado. Los más graves e importantes llegaban en tren desde Talca o en aviones trimotor hasta Cerrillos. Todas las instituciones sociales del país se movilizaron para ayudar. La orden jesuita, con una importante presencia en nuestra ciudad por aquellos años, también se hizo presente. Fue el propio padre Alberto Hurtado quien llegó a Chillán para asistir espiritual y moralmente a los heridos y damnificados. Aquí se observa el momento exacto cuando el joven sacerdote llegaba a Santiago después de estar en la ciudad destruida. Nadie quedaba ajeno al desastre. El ministro de Salud del gobierno de Aguirre Cerda, Dr. Salvador Allende, visitó la ciudad. En Chillán, centro simbólico del dolor, el comandante de la plaza, Galvarino Zúñiga, declaraba categóricamente que la ciudad no sería incendiada para eliminar los miles de cadáveres en descomposición. Carabineros e Investigaciones tenía estrictas órdenes de reprimir a los que propagaban tales rumores. Quienes salvaron sus huesos se entregaron por entero al rescate de las víctimas. Banderas blancas entre los escombros indicaban la presencia de cadáveres. Automovilistas y pasajeros de trenes fueron reclutados para ayudar en las tareas. A los hombres menores de 40 años se les entregaba pala y picota. A las mujeres, la tarea de confeccionar vendas y sábanas. Muchos otros decidieron refugiarse en el campo durante días, durante meses. Algunos nunca volvieron. Por orden del presidente, la evacuación sería voluntaria y a quienes así lo decidieran se les entregaría la ayuda necesaria. En Chillán finalmente se optó por sepultarlos en 2 fosas comunes de 400 metros de largo cada una.
La ciudad destruida merecía una rápida reconstrucción, y muchas fueron las propuestas que se recibieron. Muchas instituciones aportaron sus conocimientos para hacer renacer la ciudad de Chillán. Ideas de reconstruir sobre los cimientos destruidos por el sismo, y otras como trasladar nuevamente la ciudad de sitio. Y también se recibe una propuesta del gran arquitecto Le Corbusier, el francés, que era el mentor de los arquitectos modernos en el mundo, y Le Corbusier propuso hacer una ciudad nueva en las orillas del río Ñuble, o sea, un nuevo traslado de la ciudad, pero hacia el norte. Lo cierto es que los arquitectos chilenos y los ingenieros chilenos no estuvieron de acuerdo con esa propuesta. Primero por considerarla que era demasiado onerosa, porque era trasladar una ciudad que ya era mucho más moderna que el año 1835, cuando se produce el traslado de Chillán Viejo al actual emplazamiento. La tarea comenzó prácticamente de inmediato y pronto se vieron los primeros resultados. El 20 de agosto siguiente, algunos meses después, el presidente de la República viene a la ciudad a ya inaugurar algunas obras. Ahí inaugura los pabellones Estadio, Rodríguez, Pizarro, los pabellones Escuela Normal, que se llamaron Panificadores y Escuela Normal, se llamaban, frente a la Plaza La Victoria. Inaugura, también pone las primeras piedras en algunas otras obras. Las obras grandes no habían alcanzado a terminarse por razones obvias. La noche del 24 de enero de 1939, Chillán nuevamente volvió a escribir su historia. Una historia extraordinaria, infausta. Es una ciudad que tiene 4 fundaciones, producto justamente de las destrucciones. Pudo haber un quinto Chillán, pudo existir. Pero también la ciudad muestra otra faceta, la faceta de la riqueza humana de la población de Chillán. Los chillanejos pudieron resistir ese momento de tanta tragedia, de tanto dolor, de tanta catástrofe para en tan poco tiempo reconstruir la ciudad. Porque no bastó con reconstruirla con los medios materiales, con los medios técnicos, sino que también aquí se requirió la voluntad de personas, como el intendente Pedro Poblete Vera y de tantos personajes anónimos, seres que hicieron un esfuerzo grande, notable. Nació una ciudad moderna, una ciudad amplia, una ciudad de calles extendidas que no la tienen otras ciudades del país. Es una ciudad con calles con muchas arboledas. Se quiso hacer una ciudad amplia para evitar que las calles quedaran convertidas en cerros de escombros, como sucedió con el terremoto. Hubo un recambio de población. La ciudad, desde el punto de vista de la estructura social, es otra. No solamente por la gente que muere, sino por las familias que quedaron incompletas y que quisieron también buscar otros aires, alejarse de Chillán para olvidar en el recuerdo esta tristeza que habían vivido. Cerca de 30.000 muertos se fueron esa trágica noche, muchos de ellos sin haber dejado huella de su paso por esta vida. Familias enteras fueron enterradas en esta fosa común que hoy esconde el único vestigio de su existencia. No hay nombres, no existen registros, nadie podrá saber exactamente cuántos chillanejos hay bajo esta tierra. Han pasado 67 años desde aquella fatídica noche. 67 años más tarde, hoy recordamos que esas personas sí existieron y que su huella quedó marcada en más de alguna calle de aquel Chillán que no se cansa de volver a nacer.